Lo sentí toda mi vida al llegar a clase, a la sala de aula, al aula, como se dice aquí, y ahora se está aumentando. Se ríen, pero no. Pero es real, es real. Problema serio. Porque es un cambio de estado, ¿no? El estado de habla es un estado. El estado normal, son dos estados, son estados alternativos de conciencia, ¿no? Lo que se llama, la gente que estudia, por ejemplo, las religiones de posesión. Al pasar al estado de habla es pasar a un otro estado de conciencia y es muy, como pasar al estado de escritura también, ¿no? Vean un libro maravilloso de Boris Blanchot que se llama El espacio literario, extraordinario, en donde él habla de ese pasaje del sujeto a autor, ¿no? a su sujeto autoral, que no es el mismo sujeto cotidiano. Y todos ustedes saben, porque eso yo sé que lo saben, que da un pánico tremendo este pasaje al sujeto autor. Bien, entonces, cuando aquí estaba escuchando a mis queridas compañeras que me protegen aquí de nuestro miedo al pánico a la platea, me fueron ocurriendo una serie de cosas que no podía olvidar de decir. Entonces, por ejemplo, sobre la teoría. La teoría, ¿no? No se puede actuar, entrar en el mundo de la práctica, de la acción, del activismo, sin mantener constantemente un pie en la teoría. Yo he visto a lo largo de mis muchísimos años como profesora, sobre todo en los posgrados en que actué, venir estudiantes que estaban en la gestión, en las ONGs, en el activismo, de varias formas, y el sentimiento de que necesitaban volver a pensar, porque si lo hacemos sin pensar, empezamos a dar vueltas en círculo. La imagen que al final obtuve de lo que veían las personas que llegaban a mis clases, los más adultos, no los jovencitos, ¿no? Es que tenían una sensación de hartazgo, ¿no? Y que daban vueltas en círculo si paraban de pensar, ¿no? ¿Por qué? Y eso es muy importante, lo estamos tratando en mis clases en el seminario, los que están en el seminario. Si me repito, me disculpa, porque un profesor que se repiten es lamentable, pero bueno, a veces no hay salida. Porque la teoría es simplemente el campo de los nombres, ¿no? Es el nombrar. El nombrar y el nombrar también como arma importantísima. Y el nombrarnos, y el otro tema es el tema de autorizarnos a nombrar nosotros mismos, ¿no? Porque también ahí en el segundo problema con la teoría, cuando habla de teoría uno vuelve a este error tan grande que hemos cometido siempre los profesores en nuestras universidades y muchos, la mayoría de los docentes lo sigue repitiendo. Yo me he salido de este camino, ¿no? Que teoría es algo que se aprende, o sea, hay que aprender teoría. Y cuando uno dice aprender, el subtexto de eso es aprender lo ya pensado, ¿no? Y cuando uno dice en nuestro mundo, en nuestros países, lo ya pensado, el subtexto escondido es lo ya pensado en otro lugar. Entonces, eso es lo que llamamos teoría y es un equívoco, ¿no? Lo que hay es que dialogar con lo ya pensado. Primero con lo ya pensado entre nosotros, ¿no? Y después con lo ya pensado en otro lugar. Dialogar, conversar, ¿no? Pero no solamente aprender. Se viene a la universidad a volverse autor. O sea, yo creo que quizás estuve pensando por qué, digamos, mi camino despierta una cierta fascinación, ¿no?
que es sorprendente para mí porque, como digo últimamente, cuando me escribe es como colocar un pergamino en una botella y tirarlo al mar. Si alguien lo agarra, a veces lo agarra muchísimo tiempo después, a veces el autor está muerto. Me olvidé otra vez. ¿Cómo? Claro, lo que fascina es eso, que me atreví en algún momento, me autoricé a nombrar yo, a crear nombres, a realizar una invención de nombres para lo que creía que tenían que ser nombrados y no estaban debidamente nombrados. Eso es hacer teoría. Eso tiene que estar al alcance de todos. O sea, lo que un profesor debe hacer con su platea de alumnos es autorizarlos. ¿Qué quiere decir? ¿No? Transformarlos, abrirles la puerta para que puedan pensarse autores. Naturalmente que hay un rigor, no es a lo loco, así, no es el campo de la opinión, de la doxa, no estoy diciendo eso. Porque cuando colocamos un nombre hay que argumentar, ¿no? Y además colocamos ese nombre, o sea, creamos un concepto, una categoría y lo lanzamos, lo ponemos dentro de esa botella y lo lanzamos al mundo. Si el nombre cae, o sea, ¿qué quiere decir? Si el nombre nombra algo que es de la experiencia, esto no lo digo yo, lo dicen los filósofos pragmatistas, si el nombre designa algo que está en la experiencia de los otros, ¿no? De la sociedad o de algún grupo dentro de la sociedad, inmediatamente ese nombre es acogido, es tomado y es utilizado. Él se instala. Aunque uno no haga absolutamente nada, y lo puedo decir por mi propia experiencia, pero los filósofos pragmatistas norteamericanos lo han dicho también. O sea, la verdad es una negociación entre interlocutores. Esa es la verdad. Si yo designo a alguien que alguien considera que nombra un aspecto de su experiencia que no está nombrado, negociamos y ahí se instala una verdad. O sea, es necesario el otro para la existencia de la verdad. No hay verdades holicistas. El otro es indispensable. O sea, el otro valida lo que decimos. Entonces, lo que el intelectual hace es esto, una gran oferta de nombres, ¿no? Se esmera por observar bien dentro de su campo, ¿no? Qué es lo que hay, qué ocurre. Y aquí hago una pequeña digresión, no puede observar el poder, ¿no? Eso hay que saberlo siempre, el poder, ningún poder no es observable, no puede ser observable. O sea, los pactos del poder, o sea, la negrura no sabe cómo pacta la blancura, las mujeres no sabemos cómo pactan los hombres. Y de ahí por adelante, ¿no? Entonces, eso no puede ser observado, pero puede ser sí inferido por sus epifenómenos. O sea, cuando llegamos a una noción de cómo actúa, de dónde está, en qué consiste, qué persigue, cuáles son los intereses del poder, con una cantidad de eventos dispersos, epifenómenos, que los ponemos juntos como un detective en un rompecabezas y ahí inferimos hacia dónde se dirige el poder. Por ejemplo, en esta época histórica, ¿no? Entonces, los paralelismos, la semejanza impresionante entre los destinos de Brasil y de Argentina. Eso tiene que estar planeado en algún lugar, porque hay una coincidencia muy grande. El método es precisamente próximo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso se infiere, podemos decir, por estos datos y por esa semejanza, pero podemos inferir que existe una agenda. Que esta agenda fue planeada quirúrgicamente para ser aplicada entre nosotros en dos países de la misma forma. Se puede hacer eso también. En fin, pero entonces es necesario pensar. O sea, sin pensar, esto que dije, nuestro trabajo se vuelve burocrático, se vuelve repetitivo, volvemos, a veces, por ejemplo, dentro del feminismo, hay algunas expresiones que se instalan, que se han instalado, que son muy potentes y han sido muy importantes. Por ejemplo, a nosotras nos matan solo por ser mujeres. Entonces, crímenes de odio. Sí, en su momento fueron grandes descubrimientos, pero pasamos a repetirlo, como clichés, ¿no? Y andar en círculos repitiendo
estos clichés sin reexaminarlos, ¿no? Y como todo se mueve, ¿no? Y como aparecen siempre nuevas informaciones, siempre hay que reexaminar las fórmulas, todas, ¿no? Las fórmulas con que hablamos y con que analizamos el mundo, ¿no? Entonces, este movimiento es un movimiento teórico, o sea, que acompaña el movimiento de historia, como decía Quijano, mi querido maestro, a quien nunca le he podido homenajear, y que de alguna manera ese proceso de autorización, en gran medida me vino del impacto que tuvo su figura y su presencia en la perspectiva teórica, o sea, en su perspectiva sobre el mundo, su manera de ver el mundo y la historia. Entonces, esto es lo que quería decir sobre la teoría, ¿no? No es un campo muerto, no es un campo de fichaje, no es un campo de aprendizaje ni de repetición, es un campo de creación permanente, y esa creación está al alcance de todos, ¿no? Y consiste en nombrar la realidad. Nombrar la realidad es producir conceptos y categorías teóricos. Un nombre suena importante, pero mucho más accesible de lo que nos enseñan muchos docentes a pensar. Porque claro, el docente es un reyesuelo en su pequeño reino, ¿no? Sí. Entonces, suerte que aquí no estamos en un espacio así. En general, el reyesuelo, de donde puede derivar su pequeño gozo opresivo, es de la gente que se tiene que sentar en su clase frente a él obligatoriamente. Entonces,